El día de hoy veremos la práctica de nemátodos tisulares. Como objetivos, establecer un marco de referencia para el estudio de los nemátodos tisulares, identificar los nemátodos tisulares que parasitan al hombre y revisar los recursos para el diagnóstico de las infecciones en humanos causadas por nemátodos tisulares. Algunos antecedentes. Los nemátodos de localización extraintestinal son Onchocerca bulbulus, Trichinella spiralis y algunas larvas de nemátodos, de perros, gatos y de otros mamíferos que pueden producir patologías en humanos, como la anatostomiasis, dermatitis verminosa reptante y triquinelosis. La oncocercosis prevalece en los estados de Chiapas y Oaxaca, que son lugares cálido-húmedos. Es transmitida por mosquitos del género Simulium. En países con deficientes políticas de salud pública y vigilancia sanitaria, la población está expuesta a adquirir estas infecciones. Las manifestaciones clínicas son diversas, incluyendo lesiones a nivel cutáneo, visceral y muscular. Empezaré hablando sobre la triquinelosis. Los helmintos del género Trichinella son parásitos de una gran variedad de especies, de mamíferos tanto domésticos como silvestres, incluso del ser humano. Esta parasitosis usualmente se sospecha por la sintomatología y los antecedentes de ingestión de carne de cerdo infectada, cruda o poco cocida. También tenemos aquí algunos alimentos como son los embutidos, tales como la salchicha, el jamón, que pudieran presentar la fase infectante, que es la larva. Tenemos en la imagen Trichinella spiralis, gusano adulto macho, su hábitat va a ser el intestino delgado. La morfología. Trichinella es un nemátodo dioico. Vamos a tener macho y hembra. Los machos miden entre 1.4 y 1.6 milímetros de longitud por 40 micrómetros de diámetro. Las hembras son más grandes, miden de 3 a 4 milímetros de longitud por 60 micrómetros de diámetro y tienen el extremo posterior redondeado. Tenemos aquí la imagen de cómo se observan estos parásitos. Las manifestaciones clínicas. El cuadro clínico de la triquinosis o triquinelosis se presenta dentro de los primeros 5 a 10 días de la infección y se mantiene durante todo el tiempo en que el parásito se encuentra en el huésped. En el transcurso de la parasitosis se distinguen 3 periodos: el de incubación, migración y encapsulación o estado. El primero, que es el de incubación, ocurre durante la fase entérica. El paciente manifiesta inapetencia, pérdida de peso, mala digestión, náuseas, vómito, diarrea, dolor, mala absorción e inflamación intestinal, tal y como vemos aquí en la imagen. Pues son algunos de los síntomas que se pudieran observar. En el segundo periodo, que es el inicio de la fase parenteral, ocurre la liberación de las larvas recién nacidas, su migración y la invasión del músculo esquelético, y se relaciona con dolor muscular durante la respiración, la conversación, el movimiento ocular y la masticación. También vamos a presentar fiebre y edema. En la imagen también podemos observar lo que es el edema facial. Vamos a tener inflamación en la cara, ¿sí? También podemos ver la inflamación en los párpados. El tercer periodo ya es la fase parenteral franca y corresponde a la encapsulación de la larva. En esta hay deshidratación y mialgias. En infecciones graves el enfermo presenta hipotensión y a veces encefalitis, parálisis, coma e incluso la muerte. El diagnóstico. Durante la fase intestinal de la infección se pueden identificar los adultos en heces en un examen coproparasitoscópico. También podemos ver larvas, la demostración de las larvas en biopsia de músculo deltoides, bíceps, gemelos o pectorales. En los niños se recomienda el diagnóstico serológico, ya que es menos invasivo. Tenemos a Trichinella spiralis, larvas infectantes, correspondientes a la larva 1 en músculo esquelético. Si ustedes aprecian la imagen, se observan bastante bien las larvas. Y también tenemos otra, que es la larva enquistada de Trichinella spiralis,
en una biopsia muscular, teñida con hematoxilina y eosina. Adicional tenemos el genodiagnóstico, el cual es un estudio donde se alimenta a una rata con biopsia de tejidos de un paciente en estudio, y una semana o menos pueden detectarse adultos en intestino y larvas en los tejidos. También tenemos las pruebas inmunológicas basadas en la detección de antígenos y de anticuerpos. El tratamiento. El tratamiento de la infección intestinal por gusanos adultos se realiza empleando mebendazol. Puede detener la producción de nuevas larvas. También se van a recomendar los corticoides para los síntomas graves, junto con tiabendazol o mebendazol. La oncocercosis. La oncocercosis es una filariosis ocasionada por el nematodo Oncocerca bulbulus, el cual en su estadio de adulto es de color blanco filiforme. La infección se adquiere por picaduras de moscos del género Simulium que albergan las formas infectantes, que son las microfilarias. Tenemos aquí en la imagen Oncocerca bulbulus en estadio adulto. La morfología. Los gusanos adultos de Oncocerca bulbulus son filiformes y tienen estriaciones transversales. Las hembras miden de 20 a 70 centímetros por 270 a 400 micras y los machos de 5 a 6 centímetros por 130 a 210 micrómetros. Las microfilarias son aún más pequeñas, miden de 150 a 287 micrómetros de largo. Tenemos aquí la imagen del gusano adulto. Las manifestaciones clínicas. El periodo de incubación desde las larvas infecciosas hasta los gusanos adultos varía entre algunos meses a un año. La parasitosis se manifiesta con fiebre, eosinofilia y urticaria. Los adultos de Oncocerca bulbulus se encuentran en nódulos subcutáneos. Las microfilarias generalmente se encuentran en ganglios linfáticos y piel y en la conjuntiva corneal. También, si no se trata a tiempo, puede conducir a ceguera. En la piel, el proceso inflamatorio conduce a la pérdida de elasticidad y áreas de despigmentación, engrosamiento y atrofia. Tenemos aquí algunas imágenes de cómo puede afectar la oncocercosis. La facies leonina, donde vamos a ver un engrosamiento, la piel más seca y vamos a tener igual una pérdida de la elasticidad, liquenificación. Igual la piel más gruesa pierde elasticidad y la despigmentación. Queratitis, vamos a presentar opacidad importante de la córnea y finalmente la ceguera. El diagnóstico. Se confirma la presencia del parásito en su estadio de larva o adulto mediante los siguientes estudios: extirpación y disección de nódulos subcutáneos que le dan el nombre de oncocercomas, biopsia de piel, observación de la cámara anterior del ojo con lámpara de hendidura y pruebas inmunológicas. El tratamiento se realiza mediante la extirpación quirúrgica del nódulo encapsulado y también se recomienda el tratamiento con ivermectina. La anatostomiasis. La anatostomiasis es una entidad clínica producida por la migración cutánea o visceral en la forma larvaria del género Anatostoma. Requiere para su desarrollo de 2 hospedadores intermediarios y uno definitivo, así como una gran variedad de hospedadores paraténicos. El humano la adquiere por el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida de peces de agua dulce o salobre. Animales infectados con la larva 3 también podemos tener incluidas a las aves de corral. Las manifestaciones clínicas. Cuando la larva 3 es ingerida en carne insuficientemente cocida o cruda de huéspedes intermediarios o paraténicos, se libera en el estómago, perfora la piel y migra hacia el hígado. En esta etapa vamos a presentar síntomas como dolor epigástrico, náuseas y vómito. Después la larva 3 se dirige a cualquier parte del cuerpo y los síntomas dependen del área afectada. Este proceso ocasiona un síndrome de larva migras
donde las manifestaciones pueden ser cutáneas, oculares, neurológicas, viscerales o una combinación de ellas. Las manifestaciones cutáneas son las más frecuentes y se clasifican en 4 variedades: inflamatoria, serpiginosa, pseudofurunculosa y mixta. En A y B presentamos lesiones inflamatorias o profundas, donde se observan placas eritematosas. Vamos a ver enrojecimiento de la piel. En la C, la variedad serpiginosa, donde se aprecia el trayecto de la larva bajo la piel. Y finalmente la D, que es una forma pseudofurunculosa, de donde se extrajo una larva 3 en atostoma. El diagnóstico. El diagnóstico se realiza mediante métodos inmunológicos como pruebas cutáneas, inmunodifusión, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia y ELISA. El tratamiento se realiza mediante ivermectina. La dermatitis verminosa reptante. La dermatitis verminosa reptante es una parasitosis caracterizada por lesiones cutáneas serpiginosas, endémica en climas cálidos y húmedos de áreas tropicales y subtropicales, pero cada vez más evidente en otras áreas dada la frecuencia de turistas y viajes de placer a países exóticos. Es en ese lugar donde las personas, al ir de vacaciones, pues se infectan. La dermatitis verminosa reptante es causada por larvas duncinarias del perro y del gato, Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliense. Por sus heces se eliminan numerosos huevos que sobreviven en terreno húmedo y arenoso, en playas y jardines, donde se convierten en larvas con capacidad infectante. Tenemos la morfología, aquí es en general de Ancylostoma. Ancylostoma spp es un gusano redondo intestinal. Su cuerpo es corto y macizo, entre 8 y 20 milímetros de longitud y de 0.4 a 0.8 milímetros de diámetro. Posee dientes ventrales, tenemos en la imagen el ancylostoma adulto. Las manifestaciones clínicas. La dermatitis verminosa reptante o larva migrans cutánea es una dermatosis zoonótica causada por la penetración y subsecuente migración de larvas de nemátodos a las capas superficiales o profundas de la piel. ¿Cómo se van a infectar los humanos? Estos se infectan al caminar descalzos, al recostarse en las arenas sombreadas de las playas. Los sitios anatómicos más afectados son las zonas expuestas, como los pies, los tobillos, las piernas, los glúteos, las manos, los hombros y el tórax. La dermatitis verminosa reptante también se conoce como larva migrans cutánea y se distingue por producir una o varias lesiones eritematosas que forman trayectos serpiginosos, indurados, en relieve y pruriginosos. Nos van a ocasionar bastante comezón. Tenemos aquí en la imagen Ancylostoma caninum en intestino de perro, que es el hospedador definitivo y donde vamos a tener el estado adulto del parásito. Tenemos también otra imagen de un paciente masculino de 36 años de edad que presenta larva migrans cutánea en piel, adquirida en playa del sur de México. Como ustedes observan, son lesiones serpiginosas. El diagnóstico mediante una ELISA, historial clínico con antecedentes de haber realizado algún viaje y si observaron adicional a esto algunos animales deambulando en playas, como son los perros y los gatos. También tenemos las pruebas hematológicas que revelan eosinofilia. Para el tratamiento se sugieren los siguientes fármacos: tiabendazol, albendazol e ivermectina. La toxocariasis se va a estar dada por 2 parásitos del género Toxocara, Toxocara canis y Toxocara cati, que son geohelmintos zoonóticos, cuyos hospedadores definitivos son los cánidos y los felinos. En sus heces están depositados los huevos de Toxocara, que contaminan parques, camellones y jardines.
Se adquiere por la ingestión de huevos larvados de estos nemátodos. La morfología. Estos nemátodos son gusanos cilíndricos, nacarados, no segmentados, tienen aparato digestivo completo, sistema excretor, nervioso y reproductor. Presentan dimorfismo sexual. La hembra es más grande que el macho. Mide de 6.5 a 15 centímetros de longitud y de 2.5 a 3 milímetros de diámetro. El macho va a ser más pequeño, mide de 4 a 6 centímetros de longitud y de 2.5 milímetros de diámetro. Tenemos aquí la comparación de Toxocara canis adultos de intestino delgado de perros. Si ustedes se pueden dar cuenta, el parásito es mayor si es hembra. Factor de riesgo: convivencia estrecha con animales de compañía no desparasitados, sobre todo con los niños. Manifestaciones clínicas: la infección en humanos produce larva migrans visceral, larva migrans ocular y toxocariasis encubierta. En la larva migrans visceral, las larvas pueden estar en hígado, pulmones, sistema nervioso central, riñón y miocardio. Veamos que hay una relación en cuanto al tipo de toxocariasis. Algunos estudios muestran que las personas que ingieren mayor número de huevos de Toxocara tendrán mayor posibilidad de desarrollar larva migrans visceral, probablemente porque la gran cantidad de larvas genera una respuesta inmune que detiene su migración. Las personas que ingieren menor cantidad de huevos tendrán larva migrans ocular. En este caso, la respuesta inmune es más lenta y por lo tanto las larvas pueden llegar al ojo. Algunas manifestaciones, pues comentábamos que en la larva migrans ocular va a estar en ojo, entonces aquí se observa bastante bien, con la flecha la señala, la larva migrans ocular. Y como uno de los síntomas importantes, en la larva migrans visceral tenemos la hepatomegalia. Diagnóstico. El diagnóstico clínico debe confirmarse con métodos serológicos como el ensayo ELISA o la inmunoelectrotransferencia, también conocida como Western blot, para determinar la presencia de anticuerpos IgG e IgE. Otras pruebas de laboratorio que orientan al diagnóstico clínico son biometría hemática y pruebas de gabinete, como la tomografía computarizada, resonancia magnética y ultrasonido, que ya son algunas pruebas de imagen. El tratamiento: tenemos albendazol y otras alternativas, ivermectina y tiabendazol. El caso clínico que vamos a ver a continuación es el siguiente. La profesora de laboratorio, conjuntamente con los alumnos, revisarán un caso clínico de nemátodos tisulares e identificarán datos relevantes del caso clínico, posibles diagnósticos clínicos, productos biológicos a utilizar para el diagnóstico de laboratorio, exámenes de laboratorio útiles para confirmar el diagnóstico clínico y el tratamiento. Datos relevantes del caso clínico. Mujer de 64 años de edad, de raza negra, natural de Guinea Ecuatorial y que residía en España desde hace 18 meses. Consultó por prurito nocturno generalizado de varios meses de evolución, asociado a la presencia de máculas hipopigmentadas irregulares en el tercio distal de ambas piernas. Vamos a ver la figura 1 y un nódulo subcutáneo indoloro en el hombro izquierdo. Tenemos la figura 1 donde se presenta la hipopigmentación cutánea en el tercio distal de las piernas. Evolución: se procedió a la extirpación del nódulo subcutáneo del hombro izquierdo y el estudio histológico demostró un intenso infiltrado inflamatorio que rodeaba los restos de un gusano adulto. Todo ello rodeado en una cápsula. Figura 2 y figura 3. Tenemos la figura 2 que nos representa una macrofilaria, que es el gusano adulto, rodeada por un infiltrado inflamatorio denso y una cápsula de tejido fibroso. En una biopsia cutánea teñida con hematoxilina y eosina. Y también tenemos un acercamiento en la figura 3, detalle del gusano adulto,
en una biopsia cutánea teñida con hematoxilina y eosina. Como posibles diagnósticos tenemos al oncocercoma, erisipela, celulitis y los lipomas. En este caso, el diagnóstico es un oncocercoma, la presencia de nódulos subcutáneos. Productos biológicos a utilizar: biopsia, orina y sangre. Exámenes de diagnóstico: se realizaron varias biopsias superficiales de piel. También se realizó la búsqueda de filarias en sangre y orina, donde los resultados fueron negativos. Estudios complementarios: hemograma, bioquímica, y en el hemograma observamos una eosinofilia, un aumento de eosinófilos. Tratamiento: 150 microgramos por kilogramo de ivermectina por vía oral en dosis única cada 6 meses y 100 miligramos por día de doxiciclina durante 6 semanas. Tenemos las observaciones también de algunos nemátodos tisulares: la larva de Trichinella spiralis, la microfilaria de Oncocerca bulbulus y la larva de Toxocara canes. Y preguntas también importantes para evaluar el conocimiento adquirido. Primera pregunta: enlistar los nemátodos tisulares de importancia médica. Mencione la morfología microscópica de los nemátodos tisulares de importancia médica. Indicar los recursos de laboratorio para el diagnóstico de nemátodos tisulares de importancia médica. De acuerdo al cuadro clínico revisado, ¿cuál es el estudio de laboratorio indicado para el diagnóstico? Mencione 2 productos biológicos útiles para confirmar el diagnóstico del cuadro clínico revisado. ¿Cuál es la fase del parásito que se observa en el examen parasitológico? ¿Y cuándo está indicado solicitar estudios inmunológicos o de biología molecular? De mi parte es todo, les agradezco mucho, espero que sea de utilidad esta presentación.